Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, gloria al Señor. Quiero explicarte esta palabra primeramente con un ejemplo cotidiano, un ejemplo que vivimos a diario muchas personas. Por ejemplo, en muchas ciudades a nivel mundial, sean países desarrollados o países menos desarrollados, existen un sistema de transporte masivo donde hay unas estaciones, una estación principal, una estación de origen donde salen los buses o estos autobuses salen, que son articulados, que caben muchas personas y que llegan a una estación principal donde hay aglomeradas muchas personas. En los países que son desarrollados, de pronto no se ve lo que sí se ve en Latinoamérica, por ejemplo, donde cuando llega estos autobuses a esa primera estación, donde hay muchas personas esperando para subirse a esos buses que están totalmente vacíos, cuando abren las puertas de este transporte, la gente que está aglomerada empieza a empujarse. El que tenga más fuerza, el que tenga más agilidad, podrá entrar y tomar asientos, o podrá entrar y quedar de pie, pero al final de cuentas lo que interesa es cuando el bus o cuando este medio de transporte se llena, cierra las puertas y muchas personas quedan afuera. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que muchas personas tienen apuro para ir a sus trabajos. Algunos pueden entrar y podrán llegar a tiempo, otros se quedan porque no tuvieron la misma agilidad, no tuvieron la misma fuerza, no tuvieron el mismo ímpetu para buscar entrar ahí al medio de transporte. Te lo explico de esta manera, porque es que muchos quedan afuera porque no tuvieron su fuerza o no tuvieron agilidad para ingresar. Esto es lo que explica la palabra de Dios en el día de hoy. Dice otra versión, y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está atacando. Aquí la palabra violencia no va dirigida a una agresión física. Se interpreta como fuerza, como ímpetu, como fervor y como persistencia de buscar algo. En este caso, en el ejemplo gráfico que te coloqué, el medio de transporte, el autobús, es el reino de los cielos. Y las personas que tienen fuerza, el ímpetu, el fervor por ingresar rápidamente, están arrebatándolo, están conquistándolo. Desde que Juan el Bautista empezó a predicar la palabra del Señor, muchos se arrepentían y muchos atacaban, muchos iban con fuerza, con ímpetu en buscar ese reino de los cielos. Y el mismo Jesucristo que escribe desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, en el tiempo en que yo, Jesús, dice el Señor, estoy aquí, el reino de los cielos sufre violencia. Significa que el reino de los cielos, mucha gente lo está atacando por buscar y conquistar y entrar a ese reino de los cielos. Pero principalmente dice, lo arrebatan los valientes, y los valientes lo arrebatan, dice la pregunta. Ahora, ¿los valientes lo arrebatan o los violentos lo arrebatan? Los violentos tampoco, literalmente es personas que agreden. Los violentos son llamados en la Biblia personas que luchan por conseguir. Personas que están luchando conseguir el reino de los cielos, personas que luchan con sus propios vicios, con tentaciones, con dificultades, personas que están luchando con su propio yo, personas que luchan con su propia carne, personas que luchan con el mundo.
que no es fácil esa lucha, pero son personas que están luchando para conseguir arrebatar el reino de los cielos, que está puesto por nuestro Señor Jesucristo ahí y conquistarlo. Hoy Dios te coloca el reino de los cielos a tus pies para que hoy sea uno de esos violentos, uno de esos valientes que arrebatan el reino de los cielos. Y si hay ejemplos en la Biblia, como el apóstol Pablo, que decía que tenía un aguijón en su carne y que le pedía al Señor que se lo quitara 3 veces, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Hay un valiente que, a pesar de tener un aguijón en su carne y le pedía al Señor que se lo quitara, no bajó los brazos en seguir corriendo la carrera de la fe para llegar a la meta. El apóstol Pedro, un hombre que negó a Jesús, un hombre que tenía poca fe porque se hundió cuando caminaba en el agua, un hombre que Jesús le dijo que quítate de mí, Satanás, porque se estaba interponiendo en algo que debía pasar. Un hombre que cuando fue confrontado con Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? El Señor lo estaba nuevamente restaurando para darle un ministerio, pero Pedro tenía algo, un carácter decisivo en decir: Señor, si eres tú, yo me lanzo al agua a caminar. Señor, si eres tú, yo no te voy a negar nunca, no te dejaré nunca, me haré matar por ti. Pedro tenía un carácter de querer avanzar, de querer arrebatar. Era un violento que quería arrebatar el reino de los cielos a pesar de su debilidad y sus dificultades en su vida. El libro de Job nos enseña cómo Job, teniéndolo todo, lo pierde por Satanás, que estaba interfiriendo en Dios para que lo arruinara, para enfermarlo, para matarle a sus hijos, matarle a sus siervos. Lo enfermó de los pies a la cabeza, pero este hombre era tan violento, este hombre era tan valiente que nunca lo nombró. Nunca nombró a Satanás. Siempre dijo: vamos a alabar solamente a Dios cuando nos da. ¿Y por qué no alabamos a Dios cuando también nos quita? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito y alabado sea el nombre de Jehová. Hay momentos en que tú vas a tener que ser violento. Hay momentos en todo el mundo donde tu carácter debe ser primordial en el camino del Señor. Juan el Bautista era uno de esos violentos. Por eso el Señor Jesús le dijo: no hay nadie aquí en la tierra que sea mayor que Juan. A pesar de eso, él es el menor en el reino de los cielos. Por eso Juan era el mayor aquí en la tierra, porque Juan no le importaba si lo mataban. Juan predicaba a un Señor que todavía no había llegado, a un Señor que venía después de él. Él dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene bautiza con el Espíritu Santo y fuego de Dios. Por eso hoy te quiero decir, mi querido amigo, amiga y hermanos que están escuchando, el reino de los cielos solo lo arrebatan los violentos, lo arrebatan los valientes, los que luchan contra sus propios vicios. Hoy no sé cuál es tu vicio, hoy no sé cuál es tu tentación, hoy no sé cuál es la dificultad que tú vives. Yo no sé en qué estás viviendo hoy, qué está pasando en tu vida. Lo único que sé y lo único que te puedo decir es que nuestro Dios, el Padre, nos envió a su Hijo Jesucristo para que Él, el reino de los cielos, estuviera aquí en la tierra, para que pudiéramos acceder a algo que antes no podíamos acceder, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la gracia y al amor de nuestro Padre, del cual fue tan grande ese amor que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que aquel cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso hoy, mi querido amigo y hermanos que están escuchando, el reino de los cielos debes arrebatarlo, luchar, buscar, quedarte adentro y no quedarte afuera, como estas personas que no pudieron llegar a su trabajo porque no tuvieron la fuerza, la agilidad, el ímpetu. No tuvieron el fervor y la persistencia para entrar y llegar y conquistar. Hoy Dios te dice: podrás vencer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, si deseas un mensaje personalizado
o donar a este ministerio, comunícate con nosotros en el enlace que está debajo. Y ya sabes, bendiciones de lo alto. Bye bye.